Hacia los demás y hacia las alturas. Estas palabras capturan la esencia de la vida de Pier Giorgio Frassati. Su mano siempre estaba extendida hacia los demás, hacia los necesitados, y sus ojos siempre estaban elevados hacia arriba, hacia Dios. En una búsqueda constante de lo divino, encontró alegría y renovación en las montañas, atraído por las cimas donde se sentía más cerca del Creador. Pier Giorgio Frassati nació en Turín en 1901 y murió allí mismo en 1925. Una vida corta, solo 24 años, profundamente ligada a esta ciudad, a sus amistades y a los lugares que marcaron sus días. Pier Giorgio nació en el seno de una familia acomodada de Turín y vivió en uno de los barrios más prósperos de la ciudad. Su padre, Alfredo Frassati, era propietario y director del periódico La Stampa. Asistió a una escuela jesuita y más tarde a uno de los institutos más prestigiosos de la capital piamontesa. Estaba muy unido a su hermana Luciana, quien tras su muerte publicó muchos escritos sobre él, ayudando a otros a comprender más profundamente la santidad de Pier Giorgio. Completó sus estudios matriculándose en la universidad para estudiar ingeniería minera. Fue una elección deliberada. Quería prepararse para una vida dedicada a trabajar con aquellos que consideraba, tal y como eran ampliamente reconocidos en aquella época, tanto en Europa como en el resto del mundo, como una de las clases sociales más explotadas, los mineros. Su objetivo era convertirse en un ingeniero que pudiera trabajar junto a uno de los gremios de trabajadores más desfavorecidos. La vida de Pier Giorgio era sencilla, rica en pasiones y anclada en valores, sobre todo en amistad. Era un joven rico, pero siempre dispuesto a dar a los pobres, cultivado y educado, pero cercano a la gente común y a la clase trabajadora. Un joven lleno de entusiasmo con las emociones y las energías propias de la juventud. Las amistades auténticas eran fundamentales en su vida. Tenía muchas y las cultivaba con gran cuidado, especialmente los vínculos con chicos y chicas de su misma edad. La espiritualidad de Pier Giorgio se manifestaba en su frecuente participación en la adoración eucarística, especialmente en la iglesia de Santa Maria di Piazza, donde a veces pasaba gran parte de la noche en oración. Para él, cada ocasión era una oportunidad de unirse a Dios, lo que demostraba con incesante búsqueda de la fe y la paz interior. La iglesia de Santa Maria di Piazza es una de las iglesias del centro histórico de Turín. Fue uno de los lugares que Pier Giorgio frecuentaba durante su juventud, sobre todo cuando participaba en los grupos de adoración perpetua que allí se celebraban. Acudía a menudo, especialmente durante las sesiones de adoración nocturna, lo que hizo que la iglesia se convirtiera en una de las paradas clave de lo que hoy se conoce como el Frassatur, un recorrido por la ciudad de Turín que destaca los lugares que frecuentaba Pier Giorgio. Pier Giorgio Frassati era miembro activo de varias asociaciones, especialmente dentro del movimiento laico católico. Estaba comprometido con el desarrollo social y las obras de caridad y pertenecía a la Acción Católica, a la Sociedad de San Vicente de Paúl y a la Tercera Orden Dominicana. Dedicó toda su vida a los demás. Pero había más en él que su apostolado laico. Pier Giorgio también sentía una gran pasión por la montaña, y no se puede hablar de él sin mencionar Polonne, un pequeño pueblo del norte de Italia donde la familia Frassati tenía su residencia de verano. Polonne es un lugar importante en esta biografía que no debe olvidarse. Es un pequeño pueblo, la ciudad natal de sus padres, en la provincia de Biella, a pocos kilómetros del santuario de Oropa. Era un lugar muy querido para él, porque allí pasaba sus vacaciones con su familia y desde allí podía ir a Oropa a rezar y a buscar sus experiencias espirituales. Las montañas eran para él un lugar de vacaciones, excursiones y amistad, especialmente amistades en las que profundizaba al caminar, vivir y compartir refugio en la montaña. Pero también era un espacio para lo espiritual, para su relación con Dios. Cuanto más alto subía, más sentía su cercanía, casi de forma física.
Pier Giorgio Frassati estaba a solo un examen de obtener el título con el que había soñado cuando su vida se vio truncada. El 4 de julio de 1925, con solo 24 años, murió de un caso repentino de polio, que probablemente contrajo mientras ayudaba a una familia pobre necesitada. El día de mi muerte será el día más hermoso de mi vida, le había dicho a un amigo. Cuando llegó ese día, las calles se llenaron de gente. No estaban ahí por el apellido Frassati, sino por el propio Pier Giorgio, por la generosidad que había demostrado y por la grandeza de su corazón y su espíritu. Inmediatamente después de la muerte de Pier Giorgio, muchos testimonios revelaron que su vida no había pasado desapercibida, más bien todo lo contrario. Las personas que lo habían conocido ya habían comenzado a percibir algo extraordinario en aquel joven. En 1990, Pier Giorgio Frassati fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. Este reconocimiento se debió en parte al apoyo del Papa Juan Pablo II, quien había conocido la figura de Pier Giorgio a través de una exposición celebrada en Cracovia cuando era arzobispo de la ciudad. Para la canonización, la Iglesia exigía el reconocimiento de un milagro que se produjo a través de un seminarista de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que se curó milagrosamente de una grave lesión en el tendón de Aquiles. Chi era Pier Giorgio ce lo dice oggi la Chiesa, era un santo di Dio. ¿Quién era Pier Giorgio? La Iglesia nos dice que era un santo de Dios, y yo añadiría que un santo muy propio del siglo XX, de nuestra época. Como dijo Juan Pablo II, en nuestro siglo Pier Giorgio Frassati encarnó un cristianismo creíble, que se compromete activamente con el mundo, con una fe como una lámpara colocada en lo alto para dar luz a todos. Un cristianesimo fatto come una lucerna che deve illuminare il mondo.